Hola a todos y todas, ¿cómo están? A partir de la pregunta de una compañera sobre los sistemas dinámicos complejos, cómo se conceptualizaban, em, pensé en complementar la clase de Marcela Balsoger sobre el capítulo 10, que hace más hincapié en el impacto ambiental, en la cuestión de los recursos, de los consumidores, de casos específicos, con la teoría de Rolando García sobre los sistemas dinámicos complejos. Así ustedes pueden complementar ambas clases. Por un lado, recuerden que Rolando García trabajó muchos años con Piaget, los últimos años de su vida, que fue un gran epistemólogo. También se dedicó en un momento a la física y a la meteorología. Sabía a partir de la meteorología de lo indeterminado, o sea, de esos datos iniciales y lo indeterminado de esos datos iniciales y cómo pueden variar y cómo pueden tergiversar aquello que uno había predicho a partir de un elemento. Un elemento cambia y cambia todo el sistema, decía Rolando García. Bueno, y es que los sistemas son estructuras y las estructuras tienen leyes. Así como cuando ustedes juegan un juego de reglas, el juego reglado tiene reglas y todas las transformaciones que realicen las realizan de acuerdo a esas reglas. Si juegan al truco, si juegan al juego de las damas, si juegan al dominó, a lo que sea. No pueden exceder las reglas de ese juego, ¿sí? En los sistemas pasa lo mismo, las transformaciones quedan dentro de los límites de ese sistema, pero no pueden eh, superar los límites del sistema. Entonces el sistema en principio es una totalidad, tiene reglas, está en equilibrio, el equilibrio es momentáneo, el equilibrio tiende a romperse, en eso lo sigue Piaget, recuerden la postura epistemológica de Piaget, que es el constructivismo, recuerden también la postura de ambos en relación a la historia de la ciencia, la historia es una sola con una parte interna y otra parte externa. Recuerden que Rolando García habla del marco epistémico eh, y que este marco epistémico le sirve de cosmovisión, de contexto, de referente, a partir de lo cual formular un problema, formular los observables. Coincide con Piaget en que no hay una observación pura, sino que los observables se construyen de acuerdo a el marco teórico que nos respalda. Bien, entonces de todo esto habla Rolando García y cuando habla del equilibrio coincide con Piaget. El equilibrio es momentáneo, es estable, pero es momentáneo, tiende a romperse. Cuando se rompe, se ponen en marcha mecanismos de adaptación y de organización para poder compensar ese equilibrio y volver al equilibrio que se perdió o alcanzar un equilibrio mejor. Esto también lo sostiene Rolando García en relación a los sistemas complejos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver ahora un esquema que les hice en relación a esta línea fundamentalmente para que la puedan complementar con la clase que fue subida en el campus. Bien, entonces vamos a hablar de la complejidad, vamos a hablar y a definir a los sistemas complejos y dinámicos, de la interdisciplina y su relación con los sistemas complejos y de un marco conceptual y metodológico. Bien, en relación a la complejidad, hay un paradigma clásico y un paradigma de la complejidad. En el paradigma clásico, el conocimiento científico descubre lo simple tras lo complejo, mientras que en el paradigma de la complejidad, el conocimiento científico aborda directamente lo complejo. En el paradigma clásico hay una dualidad. En el paradigma de la complejidad no hay dualidad sujeto-objeto. La realidad es compleja y hay una relación dialéctica entre los elementos. El paradigma clásico es determinista, el otro no. Y el paradigma clásico es simple,
mientras que el de la complejidad tiende al caos, quiere decir tiende a la desorganización. El caos sería en ese caso la desorganización del sistema. Complejidad viene de la palabra complectere, que quiere decir trenzar o enlazar. Entonces, cuando hablamos de la complejidad, en el capítulo anterior incluso también, hablamos de un tejido, un entramado de eventos, acciones, interacciones, determinaciones que constituyen nuestro mundo. El que habla fundamentalmente de la complejidad es Morin. La complejidad deja entrever, deja a la luz el desorden, el caos, la ambigüedad, la incertidumbre, la indeterminación, y que necesitamos de un abordaje interdisciplinario. Una sola disciplina no alcanza para abordar la complejidad. Entonces necesitamos de diferentes disciplinas y también necesitamos de un método abductivo. El científico pluricompetente del que habla este capítulo es un científico capaz de manejar diferentes disciplinas, pero conceptos de diferentes disciplinas, pero es capaz de dialogar interdisciplinariamente de manera fundamental. Entonces, cada una de esas disciplinas lo que va a hacer es armar un entramado particular, una representación particular, una configuración particular. Y entre todas las disciplinas en ese diálogo van a armar una configuración conjunta, sin perder los límites disciplinares. Quiere decir, no es como un saco de papas donde se meten todas las disciplinas, no. Sin perder los límites de las disciplinas, cada una arma su configuración y se complementan esas configuraciones. Los sistemas complejos, entonces, van a tener un equilibrio, este equilibrio se va a perder y se va a tratar de lograr un equilibrio mejor. Esa va a ser la tendencia. A veces se va a volver al equilibrio anterior. Los sistemas complejos tienden a desorganizarse. Entonces, tienden al caos, se desorganizan y vuelven a organizarse. En esto de vuelven a organizarse, hablamos de la autoorganización. El mismo sistema genera una autoorganización y de esa autoorganización surgen comportamientos emergentes. O sea, cuando nosotros predecimos qué es lo que va a pasar con el sistema, a veces nos encontramos con un porcentaje de incertidumbre. Hay parte que podemos predecir y otra parte que no podemos predecir. En la meteorología dicen, hay tanto por ciento de probabilidad de lluvias y chaparrones. Hay tanto por ciento de probabilidad de caída de granizo. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Entonces, un factor cambia, cambia todo el sistema. Acá vamos a entender que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Entonces, cualquier cuestión que sucede en una parte afecta a todo el sistema. Por otro lado, estos sistemas son dinámicos porque están en una continua generación o de comportamientos emergentes o de volver a restablecer el equilibrio o se abandonan modos anteriores o se recuperan modos anteriores o se generan nuevos modos de organizar el sistema. Bueno, entonces los principios de la complejidad son la organización sistémica, o sea, del sistema, que el todo es más que la suma de las partes, que cualquier modificación que se hace en una parte afecta al todo, que se rompe una línea de causa-efecto. Entonces acá hay una relación de productor y producto. Lo producido pasa a ser productor de algo nuevo. Y por otro lado, hay una dualidad dentro de la unidad, o sea, hay un orden pero se tiende hacia el desorden. Y en ese desorden se vuelven a configurar los elementos o de otra manera para establecer nuevas configuraciones o se quita algún elemento y se lo reemplaza por otro.
En este sentido, recuerden todo lo que trabajaron sobre el método abductivo, que es el método más característico y más apropiado para tomar un sistema complejo. Entonces, un sistema complejo significa que no se puede considerar un aspecto particular de un fenómeno, proceso o situación desde una sola disciplina y por eso la complejidad se aborda desde la interdisciplina. Lo que no quiere decir un sistema complejo es que sea o complicado o que no se pueda simplificar o que sea incierto. ¿Cuál es la posición epistemológica? Como les decía, Kant toma el racionalismo y el empirismo en el idealismo kantiano y a su vez Kant es el padre epistemológico de Piaget, o sea que la posición epistemológica de los sistemas complejos es el constructivismo. Seguimos. Bien. La teoría de los sistemas complejos surge del constructivismo como postura epistemológica, de los conceptos de la epistemología genética y de la metodología desarrollada en trabajos de campo. Esto hace a la teoría de los sistemas complejos. Y acá vamos. La realidad es compleja de por sí. Entonces, el sistema complejo es un recorte que yo hago de esa realidad compleja. ¿Sí? Yo hago un recorte, no puedo abordar toda la realidad compleja porque es el todo y nunca se puede abordar el todo. Entonces yo hago un recorte de esa realidad compleja. Decir que hago un recorte de la realidad compleja quiere decir que elaboro un concepto. ¿eh? No abordo directamente toda la realidad porque no puedo. Al hacer un recorte abordo una parte y esa parte establezco un modelo teórico sobre esa parte de la realidad que voy a abordar para resolver un problema, ¿sí? Entonces, ese sistema complejo es una representación o recorte de una realidad compleja y se constituye en un sistema o totalidad organizada. Una realidad compleja, les decía, se aborda desde la interdisciplina. A no confundir interdisciplina con multidisciplina. Una cosa es tener un conjunto de disciplinas donde cada una mira su objeto de estudio y otra cosa es hablar de la interdisciplina. Todas las disciplinas miran a un único objeto de estudio. Ese va a ser el problema en común de todas las disciplinas dentro de los sistemas dinámicos complejos. Esta teoría supone una metodología que permite mantener los puntos de vista disciplinarios. Les decía, esto no es como una bolsa de papas donde todas las disciplinas se mezclan, o un guiso tampoco, sino que coordina los puntos de vista disciplinarios sin intentar integrarlos en un sistema conceptual único, pero coordinándolos entre sí, con interacciones, interrelaciones, retroalimentaciones. Les dije que Rolando García apoyaba la posición epistemológica de Piaget, que es lo que más me interesa, y también me interesa que la postura de Rolando García y de Piaget no es una postura reduccionista. Estaríamos dentro del enfoque comprensivista de las ciencias sociales, no es reduccionista. Entonces, esta teoría de Rolando García supone una estructura de orden cíclico porque atraviesa por perturbaciones, reequilibraciones, que no se puede reducir a una cuestión de causa-efecto, o sea, lineal, y hay una interacción dialéctica de retroalimentación entre las disciplinas que abordan a ese problema que surge de este recorte de una realidad compleja y la sociedad. Es un intento de solución para pensar a estos fenómenos de la realidad. Bien, ¿cómo se conforma un sistema complejo? Ahí tenemos que es un sistema. ¿Cómo se conforma un sistema complejo? Hay elementos heterogéneos, dijimos, pertenecen
diferentes disciplinas abordan en diálogo a un sistema complejo. Entonces, hay elementos que son heterogéneos, estos elementos heterogéneos